Hola, mi nombre es César Arango y les doy la bienvenida a esta nueva clase del curso de Vue.js nivel intermedio y avanzado. En la clase anterior habíamos instalado todas nuestras herramientas necesarias para este curso: Node.js, Vue CLI y Beautify. Vamos a trabajar sobre esa instalación y vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. Hoy será una clase muy interesante, así que les pido que estén muy atentos. Vamos a arrancar con este tema que en verdad me apasiona muchísimo. Vamos a arrancar nuestro servidor, abrimos la terminal, ya sea con el comando control+ñ o yendo aquí a la pestaña ver y bajamos hasta donde dice terminal. Escribimos npm run serve y esperamos a que compile nuestro proyecto. Nos dice que podemos consultarlo en localhost con el puerto 8080 o dándole control más clic se abriría nuestro proyecto. Y aquí lo tenemos corriendo. Esto era lo que habíamos dejado hasta la clase anterior y hoy profundizaremos en el tema de las rutas. Entonces vamos a la carpeta src, al archivo app.vue y este es nuestro archivo principal. Le hacemos un poquito por aquí. Bueno, vemos todo en blanco y negro y acá Visual Studio Code nos está recomendando instalar una extensión para Vue. Entonces démosle en instalar. Nos recomienda instalar Vtur. Ya en un video anterior, en el curso básico de Vue, tengo un video donde te enseño a instalar todas las extensiones necesarias para Vue. Entonces aquí ya instaló Vtur. Vamos a nuestro archivo y ya me lo ha puesto en colores, mucho más fácil para leerlo. Lo primero que vamos a hacer es dar un recorrido por el proyecto y la carpeta que vamos a utilizar más a menudo va a ser src. Entonces aquí tenemos app.vue, que es el archivo principal de todo el proyecto. Aquí es donde se recoge el router view. ¿Qué es este router view? Esta etiqueta es donde se van a renderizar todas nuestras vistas de la SPA. La SPA se utiliza para aplicaciones de una sola página. ¿Qué significa esto? De que vamos a tener componentes que se van a cargar una sola vez y solamente se va a actualizar el centro de nuestra página o la vista que queramos actualizar y que queramos mostrarle al usuario en ese momento. Ya vamos a ver ejemplos al respecto. Entonces, por lo general, yo esta barra, que es esta misma barra azul donde dice Beautify, la pongo en un componente para que sea mucho más legible nuestro código. Si yo la pusiera en un componente se vería así mucho más sencillo y sería mucho más fácil de entender. Por el momento la voy a dejar así y la voy a pasar en la próxima clase que empecemos a ver componentes. ¿Qué más tenemos? Tenemos nuestras vistas, que van a ser todas esas páginas que vamos a ir cargando a medida de que vayamos navegando en las diferentes secciones de nuestra página. Vamos a tener el store, que es una tienda donde vamos a poder tener todas nuestras variables y toda nuestra lógica de una manera centralizada para que todos los componentes y las vistas tengan acceso fácil y rápido a ello. Vamos a tener las rutas. Este es el tema que vamos a ver hoy, que es donde vamos a ir configurando todo nuestro proyecto para que podamos navegar entre diferentes sesiones. Vamos a tener los plugins. En los plugins vamos a tener, gracias a Beautify, centralizados todos nuestros colores a través de etiquetas, donde vamos a poderlas cambiar fácilmente en algún momento si deseamos cambiar. Por ejemplo, a todos nuestros botones les ponemos la etiqueta primary y va a ser de color azul, rojo o verde. Si en algún momento lo quisiéramos cambiar a naranja, nos tocaría ir a todos nuestros botones de nuestro proyecto para ir cambiando uno a uno los colores de esos botones. Si lo ponemos con una etiqueta, solamente tendríamos que venir a la carpeta plugins, el archivo Beautify y cambiarle al primary ese color y en todo el proyecto se cambiaría automáticamente ese color por defecto. Y los componentes los veremos a profundidad en la próxima sesión, en la próxima clase. Ahora sí, arranquemos con el tema de esta clase. Si vamos a router y damos clic en index.js, veremos que aquí están la estructura de nuestras rutas. Entonces hay un objeto que se llama routes
Aquí encontramos el objeto principal de las rutas y dentro de ellos tenemos diferentes elementos que van a ser cada una de las rutas que vamos a utilizar. Entonces encontramos que cada elemento tiene un path, tiene un nombre y tiene un componente asociado. En este ejemplo, el path solamente es la diagonal, sería la ruta raíz. El nombre sería home o nuestra ruta principal. Y el componente sería home view. Este home view hace referencia aquí arribita donde lo importa y hace referencia a una vista. ¿Dónde está esa vista? En la carpeta views y el nombre home view. Vamos a las vistas y aquí está nuestro componente home view. O sea que cuando yo voy a la ruta principal, lo que me hace este enrutador es consultar la vista home view y cargarla en pantalla. Miremos el segundo elemento. El segundo elemento se llama about. Entonces el path es diagonal about, el nombre es about y su componente aquí lo llama de una manera diferente, pero es exactamente lo mismo. Entonces me dice que cuando vayamos a la ruta diagonal about, va a llamar el componente que está en la vista, en la carpeta de vistas, en el archivo about view. Si nosotros vamos a la carpeta de vistas, aquí está el archivo about view. ¿Cómo lo vemos gráficamente? Vamos a nuestro navegador y damos diagonal about. Damos enter y se nos carga lo que tenemos en el archivo about. Vamos a verlo. Entonces vamos a vistas, about view y dice este es una página. Cambiémoslo. Esta es la vista about. Guardemos. Vamos a nuestro navegador y ya encontramos esta es la vista about. Pongámosle unos asteriscos para verlo, guardemos y se nos refresca allí. Si nosotros de la URL quitamos el about y solamente vamos a nuestra ruta raíz, se nos carga lo que está en home view. Vamos a home view y me dice que home view carga el componente hello world. Importa desde los componente hello world y eso es lo que nos está mostrando. En esta clase no ahondaremos en este tema, lo veremos en la próxima clase, pero quería mostrárselos. Si yo aquí encima del componente pongo una etiqueta h1, hola desde home y guardo, antes de guardar encerramos todo en un div, que es lo que nos dice la teoría para que renderice bien nuestra vista y no hayan errores. Guardamos hola desde home, vamos a poner asteriscos, guardamos y me actualiza la vista de home. Volvemos otra vez a about, diagonal about y me carga, esto es una vista desde about. Si le quitamos about y ponemos otra vez la diagonal, hola desde home. Bueno, pero no lo hagamos desde el navegador. Creemos unos botones que nos permitan acá, desde la misma página, poder ir tanto a about como a home. ¿Cómo lo haríamos? Entonces cerremos todo. Vamos a nuestra app.view y aquí en esta etiqueta que habíamos minimizado, vamos a ir hasta la parte donde está este botón, que es este botón de aquí. Comprobémoslo, cambiamos el nombre, ponerle asteriscos y sí, es el botón. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a quitarle el href, el target, y vamos a quitar este icono del fondo. ¿Cuál es el icono? Este icono que aparece acá al fondo también lo vamos a quitar. Guardemos, ya solamente me aparecen los asteriscos. Vamos a replicar este botón, vamos a crearlo dos veces. Y aquí en vez de asteriscos vamos a escribir home. Y en el segundo botón vamos a escribir about. Guardamos y miramos y aquí están nuestros dos botones. Si damos clic sobre ellos,
no sucede nada. Vamos a la documentación, a ver qué nos dice la documentación para poder enlazar estos botones con nuestras rutas. Entonces lo que nos dice es que debemos encerrarlos entre una etiqueta que se llama router link, y luego con to le vamos a pasar la ruta a la que queremos acceder. Entonces vamos a copiar esto, vamos a nuestro código y aquí antes del botón vamos a escribir router link, vamos a escribir la etiqueta to y entre comillas dobles vamos a darle una diagonal. Cerramos, copiámosla de una vez y peguémosle al segundo botón. Y aquí le vamos a dar About. Esta etiqueta router link tiene que cerrar en algún lado, entonces aquí donde finaliza el botón vamos a cerrarla. Y aquí donde termina el siguiente botón también vamos a cerrar. Guardamos, vamos a nuestra página, démosle clic en About, ya nos lleva a About, démosle clic en Home, ya nos lleva a Home. De esta forma tan fácil podemos navegar entre las diferentes vistas utilizando la etiqueta router link. Bueno, pero a mí me gusta hacer más dinámica todo este proceso. Entonces lo que voy a hacer es que voy a quitar el router link y voy a utilizar la parte del JavaScript como me dice la documentación oficial. Y voy a utilizar algo que se llama router push. ¿Qué voy a hacer acá? Le voy a inyectar a través del JavaScript una ruta a mi root. ¿Cómo lo hago? Entonces vengo aquí a mi código y aquí abajito de la data voy a crear un método. Voy a ponerle un nombre a mi método, voy a ponerle insertar root. ¿Qué voy a hacer aquí? La ruta que me llegue por medio de mi función la voy a insertar a las rutas que está renderizando Vue. Entonces, ¿cómo lo hago? Pongo mi palabra reservada this, el signo de pesos, router, y a través de la función push voy a empujarla, voy a agregarla a esas rutas. ¿Y qué voy a agregar? La ruta que me viene por parámetro a través de mi función. Pongo punto y coma, guardo, y esta insertar ruta vengo y a través del evento click la voy a llamar. ¿Y qué le voy a pasar por parámetro? Le voy a pasar la ruta. Entonces, cuando clique el botón Home, va a ir a la ruta raíz y voy a copiar esto y lo voy a pegar acá en el siguiente botón. Cuando clique el botón About, va a ir a la ruta About. Guardo, revisamos nuestro sitio web, le doy clic a About y me lleva a About, le doy clic a Home y me lleva a Home. Mucho más fácil, mucho más entendible de esta manera. Pero a mí siempre me ha gustado hacer las cosas mucho más dinámicas. Entonces, vamos aquí a nuestra data y vamos a crear un arreglo. El arreglo se va a llamar rutas. Creo mi arreglo y voy a empezar a insertarle ítems. Entonces voy a crear un ítem que se llame nombre. ¿Qué nombre va a tener? El primero va a ser home. Y le voy a pasar una ruta. ¿Qué ruta va a tener? La ruta raíz. Voy a crear otro elemento que se llame
about, aquí es punto y coma, y qué ruta le voy a pasar. Le voy a pasar la ruta about. Guardo, voy donde están los botones, voy a borrar un botón, voy a dejar solamente un botón, y aquí voy a crear un ciclo a través del before. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a poner ítem en rutas. ¿Quiénes son rutas? Rutas es el arreglo que acabé de crear con mis elementos de las rutas. Entonces aquí, en vez de esta ruta, lo que voy a hacer es, aquí me aparece un error, me dice que le asigne una key. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ponerlo entre paréntesis, vamos a poner una coma y vamos a decir index. Al final ponemos dos puntos key y le voy a pasar el índice. Con esto ya se me elimina el error que teníamos. Ahora, ¿qué voy a pasarle? Entonces, recuerden que los elementos los renderizábamos a través de esta variable ítem. Entonces le digo ítem punto, aquí recuerden que colocábamos la ruta, cuando estamos accediendo a nuestro arreglo, pues sería la variable ruta. Ítem.ruta, y aquí en el nombre colocamos llavecitas dobles y ponemos la variable ítem.nombre. ¿Quién es este nombre? Es el nombre que tenemos aquí en nuestro arreglo. Guardamos, vamos al sitio web, vamos otra vez a clicar en about y hace exactamente lo mismo. Nos lleva a about y nos lleva a home. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Que si yo tengo muchas más rutas, no voy a tener que empezar a crear muchos o demasiados botones. Solamente basta con que yo ponga otro elemento aquí en mi arreglo. Vamos a poner la ruta usuarios. Guardo, voy a mi sitio web y automáticamente se me renderiza otro botón. Si yo necesito otra ruta, lo único que necesito es ir llenando este arreglo tanto como yo necesito. Usuario, porque he puesto 4 ítems que se llaman usuario. ¿Qué pasa si yo voy a usuario? No me carga nada. Yo creo que hasta me habrá generado algún error. Vamos a mirar acá en la consola. No me ha generado ningún... sí me generó el error. Me generó el error y me dice que no encuentra la localización de usuarios. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a nuestra carpeta router, ir a nuestro archivo index y vamos a darle un poco de formita a esto. Voy a copiar 2 veces más esta línea de acá. A la primera le voy a poner about, a la segunda le voy a poner usuarios. Vamos a cambiar acá en las vistas, en vez de home view voy a hacer la vista usuarios y aquí en about la vista sería about view. Lo que voy a hacer es que voy a borrar todo esto, voy a copiar 2 veces este componente, este ítem, y aquí voy a decir about, y aquí voy a decir usuarios. En el componente sería el componente about y aquí sería el componente usuarios. Así ya lo tendría más organizado y estaría haciendo exactamente lo mismo. Voy a guardar y me tiene que salir un error. ¿Por qué me salió un error? Porque en la carpeta de vistas no encuentra el archivo usuarios.view. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crearlo acá en vistas, a crear usuarios.view y voy a copiar
toda la estructura de about. Aquí le voy a decir, está bien, esta es la vista de usuarios. Si guardo y voy a mi sitio web y voy a la parte de usuarios, me dice que hay un error. Claro, aquí tengo el error. Aquí en router, en el archivo index, el path lo dejamos todos iguales. Entonces aquí tendría que ponerle about y aquí tendría que ponerle usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo vaya a la ruta usuarios, me va a cargar mi vista usuarios. ¿Que dónde está mi vista usuarios? En la carpeta views, en el archivo usuarios.view. Ahora sí vamos a nuestro sitio web y entonces me dice, esta es la vista usuario. Si vamos a about, me dice esta es la vista about, y si vamos a home, me carga home. Ahora vamos a hacer algo más interesante. Vamos a pasarle parámetros a través de nuestra URL. ¿Cómo lo hacemos? Me gustaría que si yo le doy -1, él pudiera renderizar y saber de que yo estoy accediendo al usuario 1. Entonces vengo aquí a mi carpeta router, a mi archivo index.js y aquí en el path le doy un diagonal 2 puntos id. ¿Eso qué quiere decir? Estoy diciendo a las rutas que yo voy a pasar un parámetro por la URL. Guardo y si yo voy acá a mi vista usuarios, podría yo decirle este es el usuario, 2 puntos, abro llavecitas y le digo signo de dólar, route sin la R. La R la utilizábamos cuando estábamos en JavaScript. Aquí en el HTML solamente lo utilizamos sin la R, punto params, punto id. De esta manera yo llamaría a mi id. Entonces le estoy diciendo que mire los parámetros que le estoy mandando por la URL y que busque una variable id. Este id tiene que ser igual a este id, a esta variable que yo estoy nombrando aquí. Si yo guardo y voy a mi sitio, entonces me dice este es el usuario 1. Si yo cambio el 1 por 2, me cambia 2. Si yo cambio el 2 por Andrés, me muestra Andrés. Si yo cambio Andrés por mesa-modular, me cambiaría la variable por mesa modular. De esta manera yo podría pasar parámetros a través de mi URL y hacer consultas en mi base de datos o en la data que yo esté manejando. Pero quiero hacerlo más dinámico todavía. Para ello vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a instalar una herramienta que nos va a permitir ver dinámicamente las variables aquí en nuestro navegador. Entonces busco View y el nombre de tu navegador. Doy clic donde dice Vue.js DevTools y añado esta extensión. La extensión se llama Vue.js DevTools. Con ella nos va a permitir ver todas nuestras variables en tiempo de ejecución. Lo segundo que vamos a hacer es que vamos a ir a Beautify, Get Started y vamos a mirar en nuestros componentes donde dice UI Components. Vamos a bajar hasta la paginación. Vamos a ir a paginación. Vemos esta paginación sencilla. Vamos a darle donde dice ver los recursos y por acá tenemos tanto el template como el script. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar todo el div, control C, vamos a usuarios y lo vamos a pegar debajo del H1 que ya teníamos. Arreglamos un poquito aquí y también vamos a traernos el script. Este sí no lo vamos a traer completo porque no lo tenemos aquí dentro de nuestro template. Vamos a darle la misma clase al H1 y vamos a darle un margen top de 5. Aquí abajo también vamos a darle un margen top de 5. Guardamos y vamos a nuestro navegador y ya tenemos que el usuario 1.
¿Qué queremos hacer? Que cuando yo le dé clic a alguno de estos botones, automáticamente me cambie la URL y con ello me cambie el número de usuario. ¿Cómo lo haríamos? Quizás como en el ejemplo anterior, utilizábamos el evento click para agregar esa ruta. Vamos a hacerlo así, a ver qué pasa. Entonces llevémoslo por acá, agregamos el evento click y traigámonos el método. Termina la data, el método. Guardemos, vamos a nuestro navegador y démosle clic y no sucede nada. ¿Qué pasa? Vamos a darle F12 y para eso nos va a servir la herramienta que acabamos de instalar. Démosle acá abajo donde dice View. Primero le damos aquí en la pestañita View y aquí nos va a mostrar todos nuestros recursos. Si le damos acá donde dice View Main, me dice que el componente es anónimo. Para que no nos aparezca así, aquí en el script, debajo del export de Paul, vamos a ponerle un nombre. Nombre, abrimos y cerramos comillas, y vamos a llamarle usuarios. Guardamos, y si actualizamos, ya no aparece como indeterminado, sino que aparece el nombre de nuestro recurso, que es usuarios. Acabo de crear una variable que es página, que hace referencia en la paginación a través del vModel como página. Entonces es esta página de acá. Si yo le doy clic en un botón, la página me cambia, pero el evento click no funciona. Vamos a hacer algo, vamos a crear un alert acá y vamos a crear un nombre cualquiera. Vamos a escribir hola. Cuando yo dé clic, debería activarse esta función alert. Vamos a mirar, ya lo ordenó, guardemos, le doy 2, no pasa nada. Entonces algo está sucediendo. Como sé de que el evento click no me está funcionando, pero cuando yo doy clic si me cambia el número de página, lo que yo voy a hacer es crear una escucha. Entonces a través de watch, a crear por acá, y voy a decir cuando la página cambie, envíeme una alerta. Esto ya lo hemos visto en el curso básico que dicté anteriormente. Si quizás no conoces de esta funcionalidad o quieres ahondar un poco más en estos recursos que estamos mirando, te invito para que primero vayas y revises ese curso y luego regreses a este. Entonces, lo que estoy diciendo acá, vamos a repasarlo nuevamente, es que escuche una variable, la variable página. Entonces por eso pongo el mismo nombre aquí. Y lo que voy a hacer es que cada vez que página cambie, me va a generar una alerta con hola. Guardo, le doy clic en el 2 y exactamente se me activa la alerta hola. Voy a hacer algo aquí, voy a decirle que en vez de hola, escriba el número de página que yo estoy cliqueando. Entonces si le doy en 2, aparece el 2. Si le doy el 3, aparece el 3. Si le doy el 4, aparece el 4. O sea que podría utilizar esta funcionalidad para insertar mi ruta en el router. Entonces voy a pasar todo esto de acá hasta aquí. Y le voy a dar punto y coma. Este método no me funcionó, por eso lo voy a quitar. Y voy a quitar este método click porque no me está funcionando. No lo vamos a trabajar a través de métodos, sino que lo vamos a hacer a través de la escucha. Guardo, vengo a mi página y le doy en el 2 y no sucedió nada. Ok, me faltó acá decirle parte de la ruta. Entonces lo que voy a decir es que va a ir a la ruta usuarios, y concateno con esta variable a través de el más. Guardo, ahora sí vamos aquí, démosle en el 2, ahora sí cambia usuario 2, si lo ven en el 3 da usuario 3, usuario 4, usuario 5, usuario 6.
Así podría navegar dentro de diferentes usuarios o de diferentes páginas con esta paginación o con otra que yo de pronto crease. Pero a través de Beautify nos presenta diferentes herramientas que vamos a ir viendo, conociendo, analizando a medida que vamos transcurriendo y vamos pasando tiempo en este curso. Por el momento vamos a dejar este tema de rutas hasta aquí, pero más adelante en este curso veremos funcionalidades más avanzadas, como rutas protegidas, cuando veamos el tema de autenticación y de persistencia de datos a través de un login. Los invito para que continúen en el próximo video.